Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Bien, estamos en la parte de gases húmedos, ¿no? Donde hemos indicado de que un gas húmedo es una mezcla homogénea de dos o más gases, en la cual una de ellas es vapor. Ahora, ¿qué es vapor? Hemos definido que vapor es el estado gaseoso de una sustancia que en condiciones ambientales está en estado líquido o sólido, ¿no? Ahora, ¿qué es gas? Definiendo siempre de manera puntual, gas es una sustancia que en condiciones ambientales está en estado gaseoso, precisamente, ¿no? Y un ejemplo claro de este gas es el aire, ¿no es cierto? Además, decíamos de que el vapor de agua que existe en un gas, a ver, tomen muy en cuenta este concepto, el vapor de agua que existe en un gas es el gas húmedo, precisamente, ¿no es cierto? Ahora, en base a ello, vamos a ir definiendo estos conceptos. La humedad relativa se define, les decía, mediante esta formulita, parecido a de la densidad, parecido al Rho, ¿no es cierto? Es igual a la presión del vapor dividido entre la presión de vapor asterisco multiplicado por 100. Ahora, donde PV, en este caso, es la presión de vapor de agua parcialmente saturado. Ahora, ¿qué es esta PV asterisco? Esta PV asterisco es la presión de vapor también de agua, ¿no? Pero depende en este caso de la temperatura y está en tablas, ¿no es cierto? O sea, ya está tabulada esta presión de vapor asterisco, ¿no? Para una determinada temperatura, ¿no? Pero además, la humedad absoluta definimos cómo aplicamos este signo del phi, ¿no es cierto? Como la masa del vapor de agua dividido entre la masa, en este caso, del gas seco, ¿no? Entonces, estos son los conceptos, diremos, principales de los gases húmedos, ¿no es cierto? A ver, para aclarar, nos planteamos este ejemplo donde decimos, una muestra de oxígeno húmedo que ocupa 466 centímetros cúbicos a 25 grados Celsius y presión 790 milímetros de mercurio, tiene vapor de agua en un 60%, ¿no? Iremos entendiendo el concepto, una muestra de oxígeno húmedo, ¿sí? La pregunta es, hallar el volumen ocupado por el oxígeno seco a 30 grados Celsius, o sea, tenemos otra temperatura, y 800 milímetros de mercurio, o sea, tenemos otra presión. Pero, para este caso, vamos a agregar también un dato importante donde decimos, la presión de vapor de agua, este dato precisamente podemos extraer de tablas, ¿no es cierto? Entonces decimos, a ver, la presión de vapor de agua, la presión, bueno, indicamos de vapor, la presión de vapor de agua, calculo correctamente H2O, ¿no es cierto? Presión de vapor de agua a 25 grados Celsius, a 25 indicaremos grados Celsius, es 23.8 milímetros de mercurio, ¿sí? Este dato, les repito, ha sido extraído de tablas, por si acaso, ¿no es cierto? Ha sido extraído de tablas. Y no es nada más que, en este caso, la presión de vapor asterisco, precisamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces en base a ello, estos datos más bien, vamos a ir realizando la solución en este problema. Al principio indicamos de que el aire está húmedo. A ver, decimos al principio indicaremos el aire indicaremos está húmedo, ¿no? Tal como anunciamos en el ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, fíjense, su presión total, conocemos el dato de la presión total en este caso, estamos hablando de 790
milímetros de mercurio, ¿no? 790 milímetros de mercurio. Pero esa es la presión total, ¿no es cierto? El cual va a estar incluido la presión de vapor y también la presión, en este caso, del aire seco, ¿no? Entonces, por lo tanto, fíjense, decimos, a ver, continuando acá, ¿no? Su presión total, acabo de continuar, su presión, indico, total, ¿no? Su presión total, estamos hablando en un principio, es 790 milímetros de mercurio, ¿no? Tal como está en los datos. Y al final decimos está seco, ¿no? Y al final indicamos está seco, ¿no es cierto? Ahora, según los datos que tenemos para resolver este problema, datos colocaremos, bueno, en primer lugar, se conoce el dato del volumen, ¿no? Acá colocamos el volumen en el instante inicial. Ese volumen, según los datos, acá está, es 486 centímetros cúbicos. Pero también por otro lado, la temperatura se conoce, temperatura inicial. Nuevamente acá está en grados Celsius y sabemos que sumando 273 vamos a convertir en grados Kelvin. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también la presión total, decimos, la presión total, indicamos en este caso es, ¿no? Les repito, en instante inicial. La presión total es igual, en este caso, a la presión del vapor, más precisamente la presión del aire, ¿sí? Presión de vapor, más, en este caso, la presión del aire. A lo que necesitamos acá, fíjense, es conocer la presión precisamente del aire, ¿no? Y esta presión del aire va a ser igual a la presión total menos la presión de vapor. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo llamamos esa presión de vapor? Fíjense, pero en este caso indicamos, a ver, de la relación de que la humedad, dijimos, es relativa, ¿no es cierto? Es igual, indicamos, a la presión de vapor sobre la presión de vapor asterisco, ¿verdad? En este caso, multiplicado por 100. Ahora, si de acá despejamos la presión de vapor, ¿no? Esta presión de vapor va a ser igual a ¿qué? A la humedad relativa, ¿no es cierto?, a la presión de vapor, ¿sí? En este caso asterisco, ¿verdad? Dividido entre, indicamos, estamos dejando esta expresión entre 100, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, de esa manera vamos a calcular la presión de vapor, ¿sí? Ahora, esta humedad relativa, ¿no es cierto? El Rho, en este caso, nos indica que es, a ver, ¿de cuánto? De 60%. Pero, a ver, acá directamente colocaremos 60 multiplicado por la presión de vapor asterisco. Bueno, según tablas nos dio 23.8 milímetros de mercurio, ¿no? Y vamos a dividir entre 100 directamente, ¿no? Dividimos entre 100. Y de acá vamos a hallar esta presión de vapor. Entonces, esta presión de vapor está definido, a ver, directamente de la forma, realizando la operación de 60, multiplicamos por 23.8, ¿no es cierto?
y vamos a dividir entre 100, ¿no? Dividimos 100. Y nos da 14.28, ¿sí? Nos da precisamente 14.28, pero en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya vamos a poder hallar esta presión del aire. A ver, voy a continuar destilando. Ya vamos a poder hallar esta presión precisamente. A ver, el cual vamos a representar de la siguiente forma, ¿no? Donde, volviendo a esta formulita, ¿no? Donde dijimos de que la presión del aire. Esta presión del aire es igual a la presión total. Esta presión total es 790. Estamos hablando de milímetros de mercurio, ¿no? Y menos el valor que acabamos de calcular de 14.28 también milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y de esta forma vamos a hallar este otro valor, ¿no? Y este valor, fíjense, está definido como 775, estamos hablando de presión, 775, a ver, 0.72 milímetros de mercurio. 0.72 milímetros de mercurio. Pero ahora fíjense, esta sería la presión 1 inicial, ¿no? Hablando de la presión del aire. Entonces, una vez hallado esa presión del aire, ¿no? En el instante inicial, ya podemos relacionar con los datos del instante final, ¿no? Es decir, tomando en cuenta otros datos, ¿no es cierto? La temperatura 2, en este caso, va a ser igual a ¿qué? Esa temperatura 2 nos indicaba que es 30 grados, ¿verdad? Pero si a este 30 grados sumamos el 273, vamos a tener nuevamente este dato en grados Kelvin, ¿no? Entonces, haciendo esta operación, nos va a dar 303 grados Kelvin, ¿no? Y otro dato que también necesitamos es la presión 2. Esta presión 2 es igual a, según lo anunciado, ¿no es cierto?, 800 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, fíjense, con estos datos que se tienen, volumen 1, temperatura 1, presión 1, temperatura 2, presión 2. Entonces, vamos a aplicar de forma directa la ley combinada, ¿no? O sea, de la ecuación combinada, diremos de la ecuación combinada, ¿no? Esta ecuación combinada, lo que vamos a hallar es, a ver, o más bien tomar en cuenta las relaciones de presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1. Esto es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Entonces, ya vamos a poder despejar el nuevo volumen. Entonces, este volumen está definida, a ver, con presión 1, volumen 1, temperatura 2, ¿verdad? Dividido entre temperatura 1 multiplicada por la presión 2. ¿Está bien despejada? Volumen 2. Está correcto, ¿verdad? Entonces podemos ya reemplazar directamente datos. Iremos reemplazando datos. ¿No es cierto? Reemplazando, indicaremos datos. Y al reemplazar datos, este volumen 2 que buscamos va a ser igual a ¿qué? Hablamos de la presión 1. Esta presión 1, tal como hicimos este análisis inicial, nos dio 775.72 milímetros de mercurio, ¿sí? Multiplicado por el volumen 1.
Ese volumen 1 es 486 centímetros cúbicos. Multiplicado por la temperatura 2, y esa temperatura 2 es 303 grados Kelvin, ¿no? Y luego vamos a dividir entre la temperatura 1, pues la temperatura 1 también es un dato, 298 grados Kelvin, ¿sí? Y a la vez multiplicar por la presión 2, y esa presión 2 es 800 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos a poder simplificar unidades, que notarán de que va a ser posible simplificar milímetros de mercurio o milímetros de mercurio, también grados Kelvin con grados Kelvin. Por lo tanto, este resultado del volumen va a estar dada en unidades de centímetro cúbico. ¿Sí? A ver, realizamos esa operación. El resultado que yo obtengo, no sé si ustedes también, es 479.15 centímetros cúbicos. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el volumen, en este caso, ocupado por el oxígeno seco, pero ya a 30 grados Celsius. Y también a una nueva presión de 800, en este caso, milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos un ejemplo más, sobre nos alcanza el tiempo. Ejemplo, indicaremos. Este enunciado lo realizo de la siguiente forma. A ver, en una caja cerrada, diremos de volumen, en una caja cerrada de volumen, indicaremos, a ver, en una caja cerrada, indicaremos de volumen 125 litros, diremos. Este es el volumen. 125 litros, indicaremos. Contiene aire. Bueno. Contiene, indicamos en este caso, aire, digamos. A ver, este lado voy a continuar. Contiene, decimos, aire. A ver, obviamente es un recipiente cerrado, ¿no? Contiene aire, indicaremos, a 20 grados Celsius, a 20 grados indicamos Celsius, y 85% de humedad, bueno, de humedad, indico, relativa, ¿no? De humedad relativa, en este caso sabemos que su símbolo es el Rho, ¿no es cierto? Decimos, y está a una presión de, y está, indicamos, a una presión de 800 milímetros de mercurio, indicamos, ¿no? Este gas, ¿no es cierto? La pregunta es, a ver, calcular la masa de vapor de agua. Punto seguido coloco. Calcular la masa indicamos de vapor de agua. ¿Sí? Que contiene obviamente en este recipiente. Bien. A ver, ¿cómo realizamos la solución en este problema? Pero antes también va a ser necesario utilizar un dato extraído de tablas, diremos, dato extraído de tablas, ¿no es cierto? Como estamos hablando de humedad relativa, ¿verdad? Decimos de tablas, indicaremos, a ver, la presión de vapor de agua
acá decimos la presión, indicamos, de vapor. La presión de vapor de agua, diremos, a ver, a 20 grados Celsius, a 20 grados indicamos Celsius, es, en este caso se tiene el valor de, fíjense, 17.5 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Este valor ha sido extraído de tablas para el cálculo que vamos a realizar, ¿no es cierto? Directamente en este caso nos va a indicar la presión de vapor asterisco, es ese dato, ¿no? El cual, les repito o aclaro, se extrae de tablas, ¿no? O sea, ya ustedes van a encontrar en libros, ya está tabulada esta presión para diferentes temperaturas, ¿no? En este caso, por ejemplo, a 20 grados Celsius es 17.5, ¿no? En el anterior ejemplo hicimos por esta temperatura, ¿no ve? Si no me equivoco era para 25. Y también había en este caso otro valor de la presión, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Va variando este valor, les repito, de la presión del vapor, acá en este caso asterisco, el cual ya está tabulado, les repito, para diferentes temperaturas, ¿no? Y luego aplicar en la formulita, ¿no es cierto? A ver, entonces, directamente haciendo ya la solución, ¿no es cierto?, en este problema. A ver, vamos a tomar en cuenta este envase, bueno, considerando de la siguiente forma. Algo así. Este es el envase donde se encuentra esta determinada cantidad de gas. Bueno, algo así más o menos. Bueno, vamos a asumir que tiene forma cúbica, ¿no? Y al tener forma cúbica, y acá al darnos este dato de 125 litros, fíjense, estas medidas, asumiendo que es cúbico, este envase, también estaría dada por las unidades de, fíjense, 0,5 metros, 0,5, este lado también metros, este lado también, fíjense, va a ser 0,5 metros, ¿no? O sea, multiplicando estos lados, 0,5 por 0,5 por 0,5, vamos a tener obviamente el volumen en metro cúbico. Y ese resultado en metro cúbico, convirtiendo a litros, nos va a dar directamente 125 litros. Entonces ustedes vayan comprobando de que este volumen, ¿no es cierto?, representado en este cubo, da precisamente 125 litros, pero con estas medidas ya definidas. ¿De acuerdo? Bien, entonces podemos tomar en cuenta de que dentro de este recipiente obviamente se encuentra una determinada cantidad de gas, ¿no? Cerrado, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, por un lado, fíjense, para calcular la masa de vapor de agua, diremos, para calcular la masa, ¿no?, de vapor de agua, es lo que nos pide que hallemos, ¿no? Acá está, de agua, ¿no? Decimos, de la ecuación de estado, indicaremos de estado. Bueno, la ecuación de estado nos dice que presión, pero va a ser esta vez presión de vapor, ¿no es cierto?, multiplicado a la vez por el volumen. Esto es igual al número de moles, la constante ED, multiplicada por la temperatura. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede ahora con el número de moles? En vez del número de moles, vamos a reemplazar por la masa de la sustancia y también por el peso molecular.
en este caso del agua, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? ¿No es cierto? Entonces, una vez que realicemos esos cálculos previos, ya vamos a poder conocer la masa precisamente de esta sustancia, ¿no? Entonces decimos, pero sabemos que N, número de moles, es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Entonces, por lo tanto, la presión, entonces decimos, la presión del vapor multiplicado por el volumen va a ser igual a la masa, si hablamos de esta sustancia, ¿no es cierto?, a la masa de vapor dividido entre el peso molecular precisamente del agua, del H2O, ¿no es cierto? Multiplicado a la vez por la constante R y multiplicada por la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, esta formulita, como ustedes notarán, ya se puede despejar la masa de vapor de agua, ¿no? Despejando, indicamos entonces, en este caso, el MB, M sub B, ¿no? Despejando el M sub B, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la presión de vapor multiplicado por el volumen, a la vez multiplicado por el peso molecular del agua, ¿no es cierto? Y dividido, indicamos, entre la constante R multiplicada por la temperatura. Está bien despejada, masa de vapor, de agua. Está correcto, ¿no? En este caso, el peso molecular pasa al otro lado a multiplicar y la constante R y temperatura pasa a dividir. Bien, esta es la formulita. Podemos definir como ecuación 1 si ustedes quieren. ¿Sí? Ahora bien, en esta fórmula, ¿qué pasa con la temperatura? Pero, nuevamente acá indicamos de que la temperatura, que en los datos está dada con 20 grados Celsius, sabiendo que, bueno, vamos a sumar por 273, acá vamos a tener 293 grados Kelvin, ¿sí? Temperatura absoluta. Por otro lado, también el valor de la R que vamos a utilizar en este problema, o sea, la constante R. A ver, ¿cuál nos convendría? ¿El 0,082 o el 62.4? ¿De acuerdo a los datos que tenemos? El 62.4, ¿no? ¿No es cierto? Porque acá en el dato que se tiene de la presión de vapor asterisco extraído de tablas, ¿no? Nos indica que para 20 grados Celsius es 17.5, pero está en milímetros de mercurio. Entonces, si está en milímetros de mercurio, nos conviene utilizar el valor de R 62.4 milímetros de mercurio, ¿no? Multiplicado por litro, dividido entre el mol, grado, bueno, mol, grado K, ¿no? Ahora, el peso molecular. ¿Qué pasa con el peso molecular? Pero el peso molecular en este caso del agua, ¿no? Bueno, del agua. Estamos hablando del bueno, H2O, ¿no es cierto? Y para hallar este peso molecular, bueno, acá tenemos dos hidrógenos, ¿no es cierto? 2 por H sería, ¿no? Es lo mismo decir 2 por 1, ¿no? Y esto es directamente 2. Sabemos que 1 es el peso molecular del hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Tenemos solamente un oxígeno, 1 por oxígeno colocamos, ¿no? 1 por, ahora, ¿cuál es el peso molecular, en este caso, del oxígeno? Estamos hablando de 16, ¿verdad? ¿No es cierto? 16. Y 1 por 16 directamente es 16, ¿no? Entonces acá sumando 16 y 2, sabemos que es 18 gramos, en este caso, sobre mol.
Estas son las unidades en las cuales se expresa el peso molecular. O sea, estamos hablando, en este caso, de la M, ¿no? O sea, este dato a la cual hemos llegado, fíjense, no es nada más que el peso molecular, ¿no es cierto?, del agua. O sea, de este elemento agua, ¿no? El M mayúscula H2O, ¿no? Y se halla de esta manera, les repito, 18 gramos sobre mol. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué otro dato necesitamos? A ver, de humedad relativa. Fíjense, de humedad indicamos relativa, ¿no? De humedad relativa, bueno, ya conocemos la formulita, esto es igual a la presión de vapor sobre presión de vapor, en este caso asterisco, ¿verdad? Multiplicado en este caso por 100, ¿sí? Ahora, vamos a despejar la presión de vapor, a ver, el cual definimos de la siguiente forma. Bueno, de esta formulita que tenemos, vamos a despejar ahora la presión de vapor, ¿no es cierto? O sea, esta PV, que está en la formulita, ¿sí? Entonces, esta PV, como ustedes notarán, por tanto, digamos, ¿no? Por tanto, esta presión de vapor va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la humedad relativa, en este caso Rho, multiplicado por presión de vapor, en este caso asterisco, ¿verdad? Dividido entre 100. ¿Tienes despejado presión de vapor? Está correcto, ¿verdad? ¿No es cierto? Multiplicado por 100. Ahora sí, presión de vapor. Reemplazando datos, vamos a obtener, en este caso, 85. Hemos indicado de que es 85% la humedad relativa, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar, en este caso, por presión de vapor asterisco, con ese dato también. Hemos dicho, se puede extraer de tablas, ¿verdad? En este caso nos da 17.5 milímetros de mercurio, ¿no? Y vamos a dividir entre 100, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre 100. Y el resultado que se tiene es, ustedes también pueden calcular, 14,87. Yo obtengo ese valor. 14,87, pero está en unidades de milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez ya obtenido estos datos, podemos empezar ya directamente en la formulita ya despejada, ¿no es cierto? Hasta acá decimos reemplazando, indicaremos en 1, ¿no? Esta es la 1, ¿no? ¿No es cierto? O sea, en esta formulita, ¿sí? Donde queremos hallar la masa de vapor. Pues, por lo tanto, esta masa de vapor que buscamos va a ser igual a ¿qué? A la presión de vapor. Esta presión de vapor es 14,87 milímetros de mercurio, ¿no? Multiplicado por el volumen. Pues este volumen es un dato que nos da el problema, ¿no es cierto? Y sabemos que este volumen es 125 litros, ¿no? Multiplicado por el peso molecular. El peso molecular, acá ya lo hemos calculado, es 18 gramos por mol. 18 gramos por mol, ¿no es cierto? El peso molecular del agua. Y a la vez vamos a dividir entre, según esta formulita, ¿no es cierto?, entre la constante R, y la constante R que vamos a utilizar, dijimos, es el 62.4, ¿no? O sea, 62.4 unidades de milímetros de mercurio, multiplicado por el litro, dividido entre el mol grado Kelvin, ¿no? Y a la vez multiplicado nos dice por la temperatura. Y esa temperatura es 293 grados Kelvin.
¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a poder simplificar ya unidades, ¿no? Donde, bueno, en este caso, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, se va litro con litro, se va grado Kelvin con grado Kelvin, ¿sí? Y fíjense, también se simplifica el mol con el mol. ¿De acuerdo? ¿Qué unidad no se ha simplificado? Gramo. ¿Sí? Por lo tanto, esta masa de vapor que buscamos va a estar en unidades de gramo. ¿De acuerdo? A ver, hagan esta multiplicación ustedes. En el denominador más antes multipliquen 62.4 por 293. Guarden en la memoria. Y luego en el numerador multipliquen 14,87 por 125 por 18. ¿Sí? Y dividan con el resultado que les dio en el denominador. ¿Sí? ¿Cuánto da ese valor? A ver, vayan calculando. Yo obtengo, fíjense, no sé si ustedes también, 1,83. Acá voy a colocar el resultado, 1,83 gramos. Esa es la cantidad entonces de vapor de agua, ¿no es cierto? La cantidad de la masa del vapor de agua. ¿Estamos de acuerdo? Este es el resultado, ¿no? Se analiza de esa forma. Bien, jóvenes, de esta forma entonces acabamos este capítulo 4, ¿no? Relacionado, dijimos, con propiedades y características de la materia, ¿no? Vimos el estado sólido, el estado líquido, pero con más énfasis en este capítulo hemos analizado el estado gaseoso, ¿sí? Y tal como les envié en los mensajes, ¿no es cierto, jóvenes? El examen segundo parcial es el próximo lunes, ¿sí? Vayan preparándose para este examen de segundo parcial. El examen va a ser, bueno, en el horario similar que el primer parcial, ¿no? De 3 de la tarde hasta 4 de la tarde, de los capítulos 3 y 4. Ahora también les estoy enviando una práctica, ¿no es cierto? Junto con los últimos apuntes. Vayan resolviendo esta práctica y va a servir como una referencia precisamente para este examen, ¿sí? Bien, jóvenes, les deseo suerte para este examen y vayan estudiando. Bueno, hasta luego.